se nos ha preguntado si las empresas pueden obligar a vacunarse a los futuros trabajadores, a los trabajadores que quieran contratar o a los que ya tengan contratados. La respuesta es, al menos en opinión de este despacho, en opinión de este abogado y de este despacho, es que no pueden hacerlo, no pueden obligar. Nos basamos y argumentamos esta negativa en el sentido que la legislación actualmente vigente no obliga a vacunarse a ningún ciudadano. Recordemos que la Ley General de Salud Pública, la Ley de Autonomía del Paciente o la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en ninguna de estas tres leyes, que son el marco legal que hay para la cuestión, para regular la cuestión, obliga a la vacunación. Por tanto, si no, la legislación vigente no obliga a ello, mucho menos puede obligar las empresas que no son quienes tienen que legislar. Diferente es que, podamos recomendar o que podamos pensar que sea necesaria una ley orgánica precisamente para regular y armonizar este tipo de cuestiones. Pero con la ley en la mano actualmente nuestra respuesta sería que no. Bien, otra cuestión que se nos plantea es si a la hora de contratar a futuros trabajadores se les puede no contratar, en este caso, porque no den los datos de si se han vacunado o no, porque no ofrezcan el dato sobre su propia salud. En este caso, el debate es más complejo y la respuesta es más difusa. Y lo es porque, por un lado, tenemos la libre voluntad del empresario para poder contratar a aquel trabajador o trabajadora que crea que se adecúa mejor al puesto de trabajo ofrecido. Y esto es una libertad que tienen las empresas, que tienen los empresarios. Ahora bien, es cierto que si en base a esa libertad lo que hace es no contratar por alguna razón discriminatoria, esto no está permitido por la ley. La propia Constitución española ya prescribe que no puede ser nadie discriminado por razón de raza, de sexo o de salud, por cuestiones de salud. Por tanto, aquí si el futuro trabajador fuera o pudiera acreditar que no se le ha contratado por algún tipo de razón discriminatoria, y lo sería por no haber dado, no haber ofrecido él razones de su salud, que es en la esfera privada de una persona, pues podría prosperar una acción litigiosa en favor del futuro trabajador, de haber quedado acreditado esa razón discriminatoria, que le diera la razón al futuro trabajador, como decimos. Por otro lado, también se nos ha preguntado si estamos ante una cuestión de salud pública o de prevención de riesgos laborales. Tenemos que decir que estaríamos ante los dos hechos, es decir, por un lado opera razones de prevención de riesgos, claro que sí, pero no en todas las empresas, no con carácter general, no en todos los sectores. Aquí habría que acotar y pensar en sectores, por ejemplo, del sector sanidad, del sector residencias de personas mayores, guarderías, donde los trabajadores están en contacto directo con personas vulnerables, como puedan ser los niños, las personas mayores o los pacientes. En este caso parece claro que tiene que haber un control, un mayor control y un mecanismo dentro de la organización de la empresa con una prevención de riesgos laborales que sí exija para ciertos trabajadores que estén en contacto con estas personas vulnerables, pues una vacunación. Sería lo lógico. Ahora bien, por otro lado, estos trabajadores, como no están obligados a vacunarse, ni tienen la obligación, podrían negarse a ello. El empleador, en ese caso, la empresa, podría o bien darle otra función diferente al puesto de trabajo que venga desarrollando, o bien podría incluso prescindir de ese trabajador instando un despido objetivo por no haberse adaptado a las nuevas condiciones que actualmente hay con la pandemia. El trabajador o la trabajadora que se viera afectado ante esa medida de un despido objetivo podría a su vez demandar ante la jurisdicción social mediante una demanda de despido que finalmente los jueces determinarían si es procedente o improcedente. Finalmente, estamos ante un debate
de salud pública frente a derechos fundamentales que también le ampara a los ciudadanos en su libre determinación, como dijimos al inicio, para vacunarse o no. Por tanto, sería muy recomendable que hubiera una regulación en concreto, mediante una ley orgánica, que regulara y armonizara mucho más la cuestión que no es pacífica de resolver. Muchas gracias.